Vamos a Panamá, donde avanza la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, evento en el que se discutirán hasta el próximo lunes temas como el control de los gobiernos a través de Internet y la utilización de mecanismos legales para restringir la libertad de prensa en el continente. En el encuentro, además, también se abordará el impacto geopolítico del restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Jason Calderón, director de informativos y enviado especial a Ciudad de Panamá. Jason, tengo entendido que el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, tuvo una intervención hoy y que además asumió el compromiso de abogar por el respeto a la libertad de expresión en el marco de la Cumbre de las Américas, que también se va a realizar allá en Panamá. Te doy las buenas tardes. ¿Y qué fue lo que dijo el presidente Varela? Bienvenido, Jason. ¿Qué tal, Carlos Eduardo? Muy buenas tardes. Son las 4 de la tarde, 30 minutos en Ciudad de Panamá. NTN 24 continúa la cobertura especial de la reunión de medio término de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. Pues así es, el presidente de Panamá, el señor Juan Carlos Varela, estuvo hoy durante la apertura oficial, la instalación oficial de esta reunión semestral en la que participan los directores de los principales medios de comunicación. Y ante el silencio que ha habido en la región por los atropellos a la libertad de expresión, muchos periodistas empezaron a cuestionarle en cabeza del director, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, el peruano Gustavo Mojme, si podía ser la voz de los periodistas en la próxima Cumbre de las Américas que se va a llevar a cabo aquí en Panamá, para exigir a otros presidentes, a otros colegas de la región, que respeten los derechos de los periodistas, la libertad de información, la libertad de prensa y cesen los actos de censura contra la información. El presidente Varela inicialmente en su discurso no se refirió al tema, pero nuestra directora de NTN 24, Claudia Gurizati, fue incisiva y le volvió a preguntar. Y ante las cámaras se ha comprometido el presidente Varela a convocar a todas las voces que quieran defender la libertad de expresión y llevar al tema a la Cumbre de las Américas. Escuchemos. Presidente Varela, Claudia Gurizati de NTN 24, muchas gracias por esta bienvenida que usted le da a estos profesionales de la comunicación y por ser cercano a nosotros los periodistas. En este momento en América Latina y en la región, estamos hablando de Estados Unidos hasta Argentina, estamos viendo todas las modalidades que hay para censurar la opinión, la libertad de expresión, la prensa libre. Y en medio de todas esas variables hay lugares y hay países en los que definitivamente es evidente el hecho de que hay gobiernos activos, presidentes activos, que creen que tienen el derecho precisamente de censurar a los medios de comunicación. A dedo, sacan medios de comunicación y los censuran. Este sector de la sociedad civil, que es la prensa, y muchos otros sectores de la sociedad civil se preguntan, ¿dónde está ese líder regional, ese presidente activo? Ya no los expresidentes que salen y opinan de todo. Uno entiende que ustedes tienen unas responsabilidades concretas frente a sus países que de pronto les impide ser más, podemos decirlo, honestos a la hora de opinar ante los medios de comunicación. Pero ¿quién podría ser ese líder de todos ustedes, los presidentes activos? ¿Podría usted, por ejemplo, ahora que el presidente de la CIP, nuestro compañero Gustavo Mojme de la República, le pide liderar esto a nivel internacional ahora en la Cumbre de las Américas, convocar voluntades de presidentes como usted, como otros colegas de América Latina, como una Michelle Bachelet, como Juan Manuel Santos, para que hablen de frente de este tema a los otros presidentes? ¿O cree que eso diplomáticamente es imposible y nos vamos a tener que resignar a los silencios? Gracias. Yo siento que en América Latina ahorita hay 4 procesos importantes. El diálogo en América, el diálogo de Estados Unidos y Cuba buscando restablecer relaciones diplomáticas, el diálogo por la paz en Colombia entre la FARC y el presidente Santos, la situación política de Venezuela, un poquito sin duda alguna, hay autoridades locales en este momento que están siendo cuestionadas, arrestadas. Entonces, el tema político de Venezuela es un tercer tema. Y el cuarto, diría, el último tema con el fiscal en Argentina, que es un ingrediente nuevo que se suma a las 4 situaciones que nosotros vemos un poquito. Un mandatario siempre busca
en su continente, por lo menos buscar la paz social en el continente y enfocarse en los problemas más graves del continente. Sin duda alguna, el tema de la libertad de expresión, cuidarla, preservarla, es prioridad para consolidar el sistema democrático. Por lo cual, aunque uno medie en esas situaciones y busque espacios diplomáticos para no descalificarse como mediador, en ningún momento dado puede dejar en el closet de su casa lo que es los valores de defensa de la libertad de expresión. Así que cuenten, en mi caso, con un presidente que va a defenderlo y llevará el tema a los foros en que participe. Carlos Eduardo, esta fue la primera noticia que dio el presidente Varela. El presidente de Panamá finalmente se ha comprometido delante de los periodistas de toda la región a llevar a la Cumbre de las Américas este tema, convocar voluntades de otros presidentes para hablar de frente con los gobiernos de América Latina que censuran y que atropellan la libertad de expresión. Y para hablar de este tema me encuentro con Joel Simon. Él es el director ejecutivo del Comité para la Protección a los Periodistas. Bienvenido a NTN 24. Bueno, gracias por la invitación, Jason. Gracias. Bueno, ¿cómo le parece, en medio del silencio que hay de algunos gobiernos de América Latina, que el presidente de Panamá finalmente haya dicho sí, voy a llevar el tema de la libertad de expresión a la Cumbre de las Américas? Pues yo creo que es muy importante. Yo recuerdo puede ser hace 20 años que yo asistí a la Cumbre de las Américas como representante del Comité para la Protección de Periodistas. En este momento había altos niveles de violencia contra periodistas en América Latina y fue un gran tema en la cumbre. Y de eso básicamente se creó la Relator Especial para la Libertad de Prensa en América Latina, lo cual ha servido un papel muy importante en todo el continente. Quiere decir que la Cumbre de las Américas ha sido un sede en lo cual los presidentes se hablan de este problema, se ponen de acuerdo y se avanzan. Ahora no tenemos líderes, el problema de libertad de prensa todavía existe, pero no tenemos liderazgo y no tenemos un compromiso de parte de los presidentes del hemisferio para avanzar y hacer algo para asegurar que hay libertad de prensa en este hemisferio. Se ha entendido por parte de presidentes autocráticos en la región que los medios de comunicación deben estar al servicio del poder y quienes los critiquen simplemente son censurados o son cerrados o son comprados. Pues digo, la libertad de prensa no se puede tenerlo de dos posibilidades. ¿Hay libertad de prensa o no hay libertad de prensa? El papel de la prensa, del periodismo, es de crear accountabilidad, de asegurar que la gente que ejerce el poder lo hace en una forma responsable. Eso significa que tienen un papel crítico y es la obligación de la gente que ejerce el poder de aceptar este papel y asegurar que la prensa pueden cumplir con esta obligación. La otra gran noticia que dio el presidente panameño Juan Carlos Varela fue cuando un periodista venezolano le interrogó por la detención del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y le ha dicho que qué opinaba de las detenciones políticas en Venezuela. Y el presidente Varela se ha referido al caso particular del alcalde. Dijo que había sido un error el proceso mediante el cual fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro, pero que también la carta mediante la cual el chavismo justificó esta detención, que fue una carta firmada por el alcalde Antonio Ledezma y por la líder venezolana María Corina Machado y el líder opositor, que está también encarcelado, Leopoldo López, había sido un error porque llamaba a no respetar el término democrático de la presidencia de Nicolás Maduro. Escuchen lo que dijo el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. La conocemos perfectamente bien en la Sociedad Interamericana de Prensa. Sí, sin duda alguna. El tema de Venezuela es un tema que nosotros manejamos. El resultado de las elecciones, las últimas elecciones presidenciales, sin duda alguna, el mensaje claro que mandó es un país totalmente polarizado. O sea, un país polarizado y lo demostró el resultado de las urnas. Muy cerrado el resultado. Ante eso, cuando uno ve esa situación, uno tiene que ver bien, es el todo, ¿no? O sea, entender de que, y polarizado no solo en la parte electoral, sino también en la parte social, diría yo. Hay un nivel de polarización en la parte social un poquito preocupante, producto de la misma situación política. Yo creo, sin duda alguna, que la forma que se procedió con el alcalde fue un error, pero también siento que la proclama
publicada por el alcalde, si uno la lee, porque yo antes a mí me gusta mucho estudiar, antes de pronunciar, hay personas que le ponen un micrófono y entonces empiezan a hablar, yo leí la proclama, cada palabra que decía la proclama, que firmó la diputada Machado, el alcalde y Leopoldo, cuya esposa almorzó con mi esposa y con quien y es un tema que lo hemos tocado, inclusive hasta con el presidente Maduro, cuando nos hemos encontrado con la cumbre de la CELAC. Creo que también la proclama fue un error. Tengo que decirlo con mucha honestidad, porque si uno estudia la proclama que firmaron 3 dirigentes opositores, prácticamente la proclama hace un llamado a no respetar el término presidencial del presidente actual. Entonces creo que ambos temas fueron un error, tanto la proclama que sacaron los 3 dirigentes de oposición como la forma que hizo el arresto del alcalde. Pero Jason, y te voy a interrumpir porque precisamente tengo en mi poder, en mis manos, ese comunicado, lo volvimos a leer, tomando en cuenta esta declaración del presidente Juan Carlos Varela, y pues revisamos y no hay ningún llamado, sin duda alguna, a derrocar al presidente Maduro. Incluso hacemos referencia a una parte cuando habla la oposición de que es la obligación de todo demócrata ayudar a resolver la actual crisis, defender la libertad, evitar que el ya ineludible derrumbe del régimen se desborde los cauces de la paz y la constitucionalidad y hacer que la transición, es decir, el paso del sistema superado a uno nuevo lleno de esperanza, se produzca de la mano de la mayoría de los venezolanos y nos lleve sin retrocesos a recuperar el espíritu y el orden democrático. Aquí hay prácticamente una crítica a lo que es el gobierno de Nicolás Maduro y además se relata pues detalladamente en este documento que Venezuela padece una crisis generalizada, salud, alimentos, seguridad para los ciudadanos. Jason. Sí, los problemas por los que están pasando los venezolanos y leyendo detenidamente el documento y escuchándolo, pues se habla de una transición, pero de una transición pacífica, pero en ningún momento de un golpe de Estado, como fue lo que dijo el presidente Nicolás Maduro cuando justificó la detención del alcalde Ledesma. Señor Simon, en América Latina y en la región, de todas las modalidades de censura a la prensa libre, quizá la de Venezuela es uno de los casos que más preocupa, porque no solo se persigue a quienes critican al gobierno políticamente, sino que los medios de comunicación que hacen una crítica terminan siendo involucrados en un plan de un golpe de Estado o de derrocar al chavismo. Sí, exactamente. Venezuela ha creado un nuevo sistema de represión que funciona no todavía en este país, sino en otros países de la región y alrededor del mundo se puede hacer. Yo lo llamo este sistema, en inglés se llama democratator. Quiere decir que utiliza las elecciones populares en lo cual gana un legitimez a utilizar el poder que gana en las urnas básicamente para deslegitimizar cualquier fuerza dentro de la sociedad o cualquier institución que limita el poder del gobierno. Y en este caso, más que nada, es esta prensa que debe funcionar independientemente. Y han utilizado después de muchos años, durante todo el chavismo, un sistema de mecanismos gubernamentales, de regulación, de presiones, de ventas oscuras, y ya quedamos en una situación en la cual la prensa independiente casi está tan aislado, tan marginado, que no puede jugar su papel normal. Y esto es la condición en la cual está pasando esta crisis política, lo cual está viviendo Venezuela. Lo están pasando por esta fase sin una prensa que pueden crear condiciones de diálogo y resolución. Pues quiero agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Joel Simon es el director ejecutivo del Comité para la Protección a los Periodistas. Muy amable por acompañarnos. Ha sido un placer. Muchas gracias. Carlos Eduardo, la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa continúa aquí en Ciudad de Panamá y esta tarde estaremos escuchando otras ponencias también sobre las restricciones legales que se le impone por parte de algunos gobiernos de América Latina a los medios
de Comunicación. El día de mañana habrá un homenaje al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y en horas de la tarde NTN 24 va a presentar una ponencia de la magia del Internet como una alternativa a la censura, luego de los recientes hechos en los cuales el señor Nicolás Maduro, aduciendo una orden de Estado, saca del aire de las cableras venezolanas a NTN 24 hace 2 años. Esa es la ponencia que va a plantear el cierre del día domingo aquí en la reunión semestral donde participan los principales medios de comunicación del hemisferio. NTN 24 seguirá con esta cobertura especial. Yo por ahora retorno a nuestro Centro Internacional de Noticias. Carlos, buena tarde. Gracias, Jason. Por supuesto, una buena tarde para ti. Esperamos mañana, por supuesto, de primera mano toda la jornada de la Sociedad Interamericana de Prensa en esta reunión de medio año. Jason, gracias nuevamente.